Hay momentos en los que una frase, una respiración o un simple latido cambian el rumbo de una vida entera. No porque traigan un dato nuevo, sino porque te recuerdan que el poder que estabas buscando afuera lleva años esperando dentro. Hoy no has llegado aquí por casualidad. Has sido traído. Y si te quedas hasta el final, no solo entenderás con la mente, lo sentirás en el cuerpo. Saldrás con una arquitectura práctica para convertir tu estado emocional en la causa y no en el efecto. Con un protocolo capaz de volver inevitable aquello que ahora mismo te parece lejano. No voy a darte todo en este instante. No sería honesto ni útil. Tu biología necesita preparación para que la clave final no sea rechazada por el viejo hábito. Te pido solo esto. Respira conmigo y concede a esta hora el derecho a hacer un antes y un después. Sé que vienes cargando resultados repetidos, promesas incumplidas, y la sospecha de que quizá esto es otro gesto bonito que se marchita en 3 días. Entiendo esa desconfianza. El cuerpo memoriza la decepción y la llama prudencia. Por eso, lo que vas a vivir aquí no es espectáculo ni placebo, es un cambio de orden. Primero el estado, después la estrategia. Primero la identidad, luego la agenda. Si permaneces, te llevarás una secuencia clara de mañana y de noche, para reeducar a tu sistema nervioso, abrir la ventana donde la mente deja de resistirse, y el corazón se vuelve metrónomo de coherencia. Y cuando lleguemos al cierre, te entregaré la pieza indispensable que casi todos omiten, la llave que hace que la práctica no sea un entusiasmo de domingo, sino una transformación que se mide en sueño, foco, ánimo, relaciones y oportunidades que empiezan a tocar a tu puerta. Quiero que sientas, mientras estas palabras te alcanzan, que no estoy apelando a una fe ingenua ni a la negación del mundo. Estoy apelando a la ley con la que ya funcionas, te des cuenta o no. La conciencia precede a la forma. El problema no ha sido tu deseo, ha sido el orden emocional con que has intentado alcanzarlo. Has buscado cambiar afuera desde un adentro en guerra. Has pretendido claridad desde una química de amenaza. Y ese desacuerdo interior es el que le dio al pasado permiso para repetirse. Hoy vas a invertir la secuencia. Hoy vas a aprender a sentir antes de ver, a agradecer antes del hecho, a dormir dentro del resultado para que el cuerpo lo reconozca como propio y al despertar, se comporte como quien ya es. Imagina por un momento que tu mañana no empieza persiguiendo incendios ajenos, sino estableciendo la atmósfera exacta en la que las decisiones correctas aparecen sin esfuerzo. Imagina que tu noche no termina con el cansancio confesando su derrota, sino con tu corazón enseñándole al cerebro el idioma de la certeza silenciosa. No necesitamos grandilocuencia, necesitamos repetición amable y una guía precisa. Eso es lo que vas a recibir. Respiración que ordena, emoción elevada que instala una nueva base, química, escena breve que educa al subconsciente y una acción mínima alineada que traduce lo interno en hechos. El resto, las llamadas, los encuentros, los giros, lo verás aparecer como esos puentes de incidencias, que otros llaman coincidencia porque no saben describir la obediencia del mundo a un estado bien sostenido. Permíteme ser claro, no voy a precipitar la revelación más valiosa, no sería responsable. La mente ansiosa pide la fórmula sin entender que, sin preparar el terreno, la semilla no enraiza. Por eso este viaje se despliega en capas. Primero, desmontaremos el error que sabotea todo, la obsesión por el cómo que asfixia, y colocaremos en su lugar el principio maestro, sentir antes de ver. Luego, te daré herramientas simples, medibles, que hoy mismo podrás probar. Y cuando tu cuerpo haya bajado una marcha y tu mente haya dejado de buscar amenazas, entonces sí, abriré delante de ti la pieza que diferencia al que prueba del que transforma. Si te quedas, verás cómo esa última clave no es un truco, es una ecuación vivible, una manera de habitarte que vuelve los resultados una consecuencia natural. Tal vez ahora escuchas estas líneas con una parte de ti diciendo, quiero creer, y otra parte pidiéndote pruebas.
Está bien. No pelees con ninguna. Invítalas a ambas a quedarse. He visto demasiadas vidas doblar en una esquina inesperada cuando el cuerpo aprendió a llamar hogar a una emoción nueva. He visto noches hostiles convertirse en descanso profundo en 7 días. He visto relaciones tensas suavizarse cuando una persona eligió habitar el amor antes de exigirlo. He visto proyectos estancados encontrar su cauce porque el dueño dejó de empujar con miedo y empezó a caminar con certeza. No te pido que me creas. Te pido que te quedes hasta que tu propia experiencia se convierta en la evidencia que tu mente reclama. Quiero proponerte un pacto sencillo mientras avanzamos. Cada vez que aparezca la prisa, vuelve a la respiración. Cada vez que asome la duda, vuelve a la gratitud antes del hecho. Cada vez que el viejo relato quiera arrastrarte, vuelve a la escena breve donde ya cruzaste el puente. No necesitas ganar hoy todas las batallas. Necesitas recordar hoy tu dirección. Y esa dirección la anclaremos con un gesto que cualquiera puede hacer y casi nadie sostiene: dormir en la suposición. Cuando lleguemos al final de este encuentro, te pediré que lo pruebes como quien decide dejar que la tierra haga su trabajo. Si has llegado hasta aquí, ya has empezado, porque has concedido a tu atención el bien más escaso de este tiempo: presencia. Y la presencia es el lecho donde germina lo nuevo. En unos minutos, entrarás a la cartografía completa, el mapa de viaje que te mostrará qué lograrás hoy si permaneces, por qué el 99% reacciona y cómo el 1% crea, qué hace tu corazón cuando respiras de cierto modo, y por qué la ventana antes de dormir es un altar. Y al final, cuando las piezas estén en su sitio y el cuerpo esté listo para recibir, pondremos en tus manos esa clave que no se ofrece al principio para no convertirse en consigna vacía. Quédate, no por mí, por ti. Porque aquí no venimos a sumar frases bonitas, venimos a instaurar un estado. Y cuando el estado cambie, lo demás, lo que llamas oportunidad, encuentro, firma, sanación, claridad, no tendrá alternativa. Ahora respira, baja el ritmo, permite que la curiosidad te acompañe y cruza conmigo al siguiente tramo, donde te mostraré el mapa de lo que vas a lograr hoy si eliges permanecer hasta el final. Y ahora que has sentido como algo dentro de ti se acomoda y pide avanzar, déjame tomar tu mano y dibujar en tu conciencia el mapa exacto que vamos a recorrer para que nada quede flotando en el aire y todo se encarne en pasos, porque hoy no viniste a escuchar conceptos sueltos ni a coleccionar frases bonitas. Viniste a ensamblar una arquitectura operativa que puedas habitar mañana al despertar y esta misma noche al cerrar los ojos. Una arquitectura que empieza por ordenar tu estado interno para que el mundo deje de dictarte el guión y comience a responder a la vibración que sostienes. Y quiero que lo visualices como 3 capas que se alimentan entre sí y que iremos desplegando con delicadeza y poder. Primero la capa del principio, donde entenderás con precisión por qué el 99% reacciona, repite y se cansa, y cómo el 1% crea, renueva y descansa, no desde un privilegio externo sino desde el dominio del propio estado. Aquí te mostraré qué significa realmente poner la emoción antes de la estrategia y la identidad antes de la agenda, para que cada acción que ejecutes deje de ser un manotazo de ahogado y se convierta en una consecuencia natural de quién eres mientras actúas. Después pasaremos a la capa de las herramientas, prácticas simples y medibles, que no requieren más que 20 minutos por la mañana y 7 por la noche, con las que entrenaremos a tu corazón y a tu cerebro para trabajar como un solo equipo en lugar de sabotearse. Y en esa capa experimentarás la respiración que ordena, la gratitud antes del hecho que invierte tu relación con el tiempo y el ensayo mental breve que educa al subconsciente a reconocer como normal lo que hoy solo imaginas. Y finalmente llegaremos a la capa del protocolo, un encaje fino de secuencias que podrás repetir día tras día hasta convertirlo en una segunda piel, donde cada mañana abrirás tu jornada desde la coherencia y cada noche la sellarás durmiendo dentro de la suposición
Y todo esto llevará a una culminación que no te adelantaré por respeto a tu proceso, pero que será la llave maestra que transforma la práctica en identidad y la esperanza en certeza, porque quiero que llegues al final con el terreno preparado para que esa revelación no sea una consigna hueca, sino un mecanismo vivo que te acompañe a cada paso. Quiero que imagines cómo se sentirá atravesar este mapa no como quien corre ansioso a la meta, sino como quien aprende a disfrutar la precisión del camino. Porque en la primera capa vas a comprender por qué tantas veces te has sentido atrapado en la repetición de lo mismo, por qué tu mañana empieza con el peso de lo de ayer, y por qué el cuerpo, entrenado a defenderse, filtra cualquier oportunidad como amenaza, y te mostraré con ejemplos cercanos que no necesitas una vida perfecta para empezar. Necesitas un estado distinto para que lo que ya está disponible pueda reconocerte. Y cuando ese entendimiento haga clic y veas que no eras tú, que no podías, sino una química instalada que te mantenía en guerra, entonces la segunda capa te parecerá un regalo. Porque no te pediré complicaciones imposibles ni rituales interminables. Te pediré 3 respiraciones conscientes, una emoción elevada entrenada con cariño y una escena breve repetida con suavidad. Te pediré que vuelvas a enamorarte de lo simple, porque lo simple, sostenido, es invencible. Y cuando esas herramientas empiecen a moverte un punto en la escala del 1 al 10, cuando de un 2 pases a un 3, de un 3 a un 4, tu mente entenderá que el puente de incidencias existe, y tu cuerpo recordará que puede habitar la paz sin permiso del calendario. Y entonces la tercera capa, el protocolo, será como encajar la última pieza del rompecabezas. Mañana tendrás un guión íntimo que define quién eres antes de mirar el teléfono, cómo respiras antes de leer una urgencia, qué agradeces antes de exigir, qué escena repites antes de actuar, y por la noche te acostarás dentro del resultado, no por fantasía, sino porque esa es la única manera de educar al subconsciente para que cambie su respuesta al amanecer. Piensa en el mapa como una escalera suave, 3 peldaños que iremos subiendo mientras el suelo se vuelve más firme. En el primer peldaño derribaremos la ilusión de que necesitas el cómo perfecto para avanzar y la reemplazaremos por el desde dónde correcto. En el segundo peldaño tocarás con tus propias manos el interruptor que apaga el ruido del estrés basal y enciende la coherencia que hace posible la claridad. Y en el tercero caminarás con una cadencia nueva, un protocolo que no se negocia porque no es una obligación, es un hogar. Y mientras camines, te iré entregando pequeñas pruebas para que tu mente compruebe lo que tu corazón ya sabe. Y a medida que esas pruebas se acumulen, tu historia interna cambiará de tono. Ya no dirás, yo siempre abandono, sino yo me sostengo. Ya no dirás, siempre me falta algo, sino ya estoy completo mientras avanzo. Y ese cambio de narrador es el que, sin gritar, reescribe tu biografía. No quiero que te pierdas en la ansiedad de la promesa final, ni que te distraigas buscando la fórmula como quien busca un talismán. Quiero que saborees el despliegue, que sientas como cada párrafo de este viaje afloja un nudo y abre un espacio. Porque cuando lleguemos al momento en que te revele la pieza más valiosa, no quiero que te emociones por la novedad. Quiero que la reconozcas como la continuación natural de todo lo que has vivido en estas líneas. Quiero que te quede tan claro, que el cuerpo la defienda aunque la mente dude. Y para eso voy a mantenerte en movimiento con una intriga suave que no empuja, atrae. Porque lo que atrae el alma lo sostiene el tiempo, y lo que empuja la ansiedad se deshace al primer tropiezo. Ahora, mientras sientes que este mapa ya late en ti, voy a pedirte algo que lo vuelve real y contagioso. Voy a pedirte que escribas en los comentarios con honestidad y sin adornos cuál es tu marcador inicial hoy, en 3 dimensiones que mediremos juntos. Al final de estos 7 días, tu calidad de sueño del 1 al 10, tu nivel de foco del 1 al 10 y tu estado de ánimo del 1 al 10. Y que declares en una frase corta pero intensa el estado que eliges habitar en las próximas 24 horas, no el objetivo externo,
El estado interno, por ejemplo, hoy elijo certeza serena y actúo desde ahí. Hoy elijo gratitud antes del hecho y camino ligero. Hoy elijo claridad amable y ordeno lo pequeño. Escribe tu triada en los comentarios ahora mismo porque declarar es abrir. Compartir es consolidar. Y ver a otros declarar te recordará que no estás solo en este cruce. Además, cuando regreses en una semana, necesitaremos esa huella para que tú mismo confirmes la diferencia entre quien espera que algo cambie y quien cambia el estado que hace que todo cambie. Y mientras escribes, siente que esa acción mínima ya te saca de la platea y te coloca en la arena. Porque este video no quiere espectadores, quiere practicantes. Quiero que sientas la respiración de este mapa como una música de fondo que acompaña todo lo que viene a continuación. Porque en la próxima parte vamos a entrar sin rodeos en la comparación que nadie quiere hacer y todos necesitan escuchar. El espejo entre el 99% que despierta para recordar problemas y el 1% que despierta para recordar quién es. Vamos a desnudar los hábitos que mantienen la repetición y a encender las microdecisiones que inauguran lo nuevo. Y lo haremos con la misma honestidad con la que un amigo te dice lo que tienes que oír cuando tú solo puedes ver excusas. Y al cerrar esa parte te quedarás con una pregunta semilla que abrirá espacio en tu mañana. Una pregunta que te dejará pensando mientras preparas el café y que, si la sostienes, puede volverse el gesto que cambie todo sin hacer ruido. Así que quédate, comenta ahora tu triada y tu estado elegido, respira y cruza conmigo al siguiente tramo. Porque el mapa ya está trazado y el camino, cuando se camina juntos, deja de asustar y empieza a entusiasmar. Y porque ya llevas el mapa latiendo en el pecho y has dejado tu triada como una estaca en la tierra, que te recuerda quién eliges ser hoy. Ahora, vamos directo al espejo que muchos evitan y que tú te atreves a mirar. Ese espejo que muestra sin maquillaje la distancia entre quienes se levantan cada mañana para recordar problemas y quienes despiertan para recordar quiénes son. Porque ahí se traza la línea que separa la repetición que agota de la creación que renueva. Ahí se decide si eres rehén de la química de ayer o autor del estado que inaugura tu día. Y no es una metáfora bonita, es fisiología y es espíritu. Es el diálogo entre un cuerpo que aprendió a defenderse a toda costa y una conciencia que puede enseñarle a habitar la paz como su nueva base. Mira con honestidad sin castigarte, porque la sinceridad sin látigo es el punto de partida más poderoso. Observa cómo suele empezar la mañana del 99%. Se despierta y antes de sentir su respiración ya está deslizando una pantalla que vomita urgencias y compara vidas. El corazón se acelera, la mente se estrecha, el cuerpo reconoce el patrón y libera la química de alerta que le enseñaste a soltar desde hace años. Entonces el día no empieza, se defiende. Cada decisión se toma desde un «tengo que» roba aire. Cada interacción se contamina con un «no alcanza» que roba ternura. Y cuando la noche llega, la cabeza rebota contra la almohada rumiando pendientes con la fe torcida de que mañana será distinto, aunque nada cambie adentro. Y así se repite un guión que parece externo pero nace dentro. Porque ningún correo, ningún mensaje, ninguna cifra tiene el poder de arruinar tu estado. Si tu estado no le concede autoridad, la autoridad se cede con la atención. Y la atención mal dirigida alimenta lo que dices querer apagar. Y por eso esa vida se siente como un incendio que jamás termina. No porque el fuego sea eterno, sino porque el bidón lo llevas dentro. Ahora contrasta sin envidia y sin idolatrías con la mañana del 1%, que no es una aristocracia secreta ni un club de iluminados. Es una elección cotidiana que cualquiera puede hacer cuando aprende a mover el interruptor en el orden correcto. Despierta y antes de negociar con el mundo negocia con su interior. Planta su respiración en el centro del pecho y recuerda una gratitud concreta que no necesita épica. Siente el cuerpo bajar una marcha y en ese suelo elige un estado con nombre y apellido, certeza serena, claridad amable, gratitud antes del hecho, amor sin condición.
y deja que la palabra ancla envuelva el cuerpo como una manta. Y desde esa temperatura entra a su escena breve y cotidiana, donde el resultado ya sucedió y el gesto es de quien vive en ese después. La voz que felicita, el apretón que sella, el paseo por un hogar, la mirada limpia de quien se sabe sano. No se trata de fingir, se trata de educar. Y entonces escribe una línea que traduzca ese estado en una acción mínima alineada, que cualquier versión futura reconocería como suya. Responde a ese correo sin pedir perdón por existir. Ordena el posienciación da cajón que grita confusión. Haz la llamada que has pospuesto desde el miedo. Di que no con amor donde antes te traicionabas. Y sale al mundo con la espalda recta y el corazón blando. Porque la fuerza no tiene que ser dura para ser imparable. Y esa diferencia no se nota en un día perfecto. Se nota cuando el día se tuerce y tu estado no se entrega. Se nota cuando el mundo empuja y tú no te conviertes en empujón. Se nota cuando la urgencia ajena ya no define tu respiración. Tal vez una parte de ti diga que eso suena hermoso, pero no aplica en mi realidad. Porque hay hijos, hay deudas, hay trabajos, hay jefes, hay ciudades ruidosas y te entiendo. Porque la vida no es un retiro perpetuo ni un santuario esterilizado. La vida real muerde y a veces muerde fuerte. Pero justamente por eso el cambio no consiste en construir un terrario sin estímulos. Consiste en construir un centro que no se venda al primer precio. Consiste en practicar una y otra vez el gesto mínimo que te devuelve a casa en medio del ruido. Consiste en recordar que el mundo de los efectos puede gritar, pero el mundo de las causas susurra, y ese susurro, cuando lo sostienes, termina escribiendo el guión que los demás llaman suerte. Y cuando lo sostienes no por un día, sino por una semana, no por una semana, sino por un mes, la biología cede, la mente aprende, el entorno responde, y empiezas a vivir esa cualidad extraña de los que lideran su propia vida. Toman decisiones con una calma que no se confunde con pasividad. Actúan con una firmeza que no se confunde con violencia. Sostienen límites que no se confunden con rechazo. Abren puertas que no se confunden con fuga. Y esa cualidad no se compra ni se imprime. Se encarna. Si alguna vez te has preguntado por qué a dos personas con el mismo talento y el mismo acceso les ocurren cosas tan distintas, mira su estado. Una entra a cada conversación emanando escasez y necesidad, y su lenguaje corporal mendiga validación. La otra entra emanando plenitud y servicio, y su lenguaje corporal ofrece espacio. Y el mundo responde. Y si te has preguntado por qué a veces cuando haces todo bien, igual parece que el resultado se demora, mira desde dónde. Porque si haces todo bien desde miedo, el mundo te devuelve más escenarios para que justifiques el miedo. Si das desde carencia, el mundo te devuelve oportunidades para que confirmes que nunca alcanza. Si trabajas desde obligación, el mundo te devuelve más obligaciones. Y no porque el universo sea cruel, sino porque obedece con precisión a la vibración que sostienes más tiempo. Por eso el 1% no corre desbocado detrás de la estrategia perfecta. Cuida el estado como quien cuida el fuego en una noche fría, porque sabe que con ese fuego se cocina cualquier receta, y sin ese fuego ni la receta más cara sacia. Sé que parte de ti puede estar recordando días en los que te prometiste cambiar, y al tercer intento ya estabas de vuelta en el patrón. Por eso quiero que te abraces con ternura mientras te digo que no fallaste tú. Falló el método de exigirle a tu cuerpo que se comporte diferente sin enseñarle a sentirse diferente. Falló la costumbre de pedirle al cerebro que piense distinto, sin darle al corazón la emoción que autoriza pensamientos nuevos. Falló la idea de que un calendario sin alma puede sostener una identidad que no se siente verdadera. Y lo que hoy estamos haciendo juntos es precisamente reparar ese vínculo, devolverle al proceso su orden original. Porque cuando tu estado cambia primero, tu agenda deja de ser una lista de castigos y se convierte en una secuencia de coherencia, una línea de gestos que tu cuerpo reconoce como suyos. Y cuando tu cuerpo reconoce algo como suyo, deja de sabotearlo. Y cuando deja de sabotearlo, lo repite.
Y cuando lo repites se vuelve natural. Y cuando se vuelve natural se vuelve inevitable. Piensa un instante en ese día en que todo parecía torcido y aún así lo sostuviste. No te pedí perfección, te pedí regresar al centro una vez más que la cantidad de veces que te fuiste. Y cuando eso ocurre, cuando regresas una vez más, una capa del viejo relato se descascara. Una fibra de esa identidad rígida se flexibiliza. Y una posibilidad que estaba esperando tu regreso da un paso hacia ti. Y a eso le llaman algunos milagro, porque no saben nombrar la suma de microactos coherentes que construyen un resultado que la mente antigua juró imposible. El milagro está en que decidiste no vender tu estado al primer oferente. El milagro está en que elegiste sentir antes de ver cuando todo invitaba a ceder. El milagro está en que no hipotecaste tu mañana por el precio de una urgencia. Y por eso, cuando la puerta se abre, no es casualidad, es consecuencia. Hoy quiero que el espejo no te intimide. Quiero que te excite, porque ver con esa claridad no es un juicio, es una liberación. Ahora sabes que no necesitas que cambien 3000 factores para empezar. Necesitas cambiar uno que lo gobierna todo. Y ese uno eres tú en el momento en que te recuerdas como causa. Y por eso voy a proponerte un pequeño acto de rebeldía luminosa mientras avanzamos. Toma lo que escribiste en tu comentario y vuelve a leerlo. Siente si la frase del estado que elegiste necesita volverse más encarnada. Pasa de quiero claridad a soy claridad y ordeno lo pequeño que está en mis manos. Pasa de quiero paz a soy paz y respiro antes de responder. Pasa de quiero abundancia a soy abundancia y actúo como quien confía en que ya fue concedido. Porque las palabras son puertas cuando se escriben desde el cuerpo. Y si aún no comentaste, hazlo ahora mientras sigues leyendo. Declara tu triada y tu estado. Porque al declarar se alinean fibras que dormían y te escucha tu propio subconsciente tomando nota. Y ahora que el espejo está limpio y que ya no te asusta la verdad de que tu estado funda el día, voy a abrir la compuerta hacia la base que lo sostiene sin esfuerzo, porque no basta con desear ser 1%, hay que enseñarle al sistema nervioso a cooperar y no a pelear. Y para eso vamos a entrar de lleno en la explicación sencilla y profunda de por qué tu corazón y tu cerebro necesitan reconciliarse. De por qué la ventana al despertar y antes de dormir es un portal y no un capricho. De por qué 3 minutos bien vividos cambian más que 3 horas mal respiradas. Y de cómo, cuando esa coherencia se instala aunque sea un punto, ya no caminas con el viento en contra, sino con una brisa a favor, que empuja suave y constante. Así que respira. Siente que estás cruzando un umbral dentro de otro. Y acompáñame a la siguiente parte, donde la ciencia deja de ser teoría y se vuelve tu aliada cotidiana mientras preparas tu primer café y mientras apagas la luz. Porque allí, en ese territorio entre el mundo que grita y el mundo que susurra, es donde empezamos a reescribirlo todo. Y porque has mirado el espejo sin bajar la vista y has sentido que de tu lado no falta voluntad, sino orden, ahora vamos a entrar al cuarto donde la ciencia deja de ser un argumento para convertirse en un aliado íntimo. Ese cuarto donde el lenguaje del cuerpo y el lenguaje de la conciencia aprenden a conversar sin gritos. Porque si comprendes qué sucede debajo de tu piel cuando respiras de cierto modo, cuando te hablas con ciertas palabras, cuando eliges una emoción antes del hecho y la sostienes hasta que se vuelve familiar, entonces ya no dependerás de la motivación volátil, ni de la euforia de estreno. Dependerás de un entendimiento que te sostiene incluso en los días torcidos. Y eso es exactamente lo que necesitamos para pasar del entusiasmo a la encarnación. Así que siéntate un instante con la espalda cómoda y el pecho disponible, porque lo que vas a leer ahora es el mapa interno que explica por qué lo que parece simple es, en realidad, profundamente poderoso. Tu cerebro no es una pieza sólida que se niega a cambiar como un bloque de mármol. Tu cerebro es arcilla viva, infinitamente moldeable cuando le ofreces repetición y emoción. Lo llaman neuroplasticidad. Y significa que las redes neuronales que se encienden juntas
se cablean juntas, que cada vez que repites un pensamiento con una carga emocional lo suficientemente fuerte, estás reforzando una autopista interna por la que mañana te será más fácil transitar. De ahí que una queja sostenida se vuelva una avenida de 4 carriles, y una gratitud tímida parezca un sendero apenas dibujado. Pero del mismo modo que durante años convertiste la preocupación en autopista, hoy puedes convertir en autopista la certeza serena y la alegría humilde, no por magia ni por negación de la realidad, sino por entrenamiento de la atención y del sentimiento. Y aquí aparece el corazón, no como metáfora romántica, sino como un marcapasos eléctrico que influye en el cerebro más de lo que te contaron. El corazón emite patrones rítmicos que, cuando son caóticos porque estás en estrés, ensucian la comunicación con las áreas del cerebro que necesitan precisión para decidir. Pero cuando esos patrones se vuelven coherentes porque respiras con profundidad y ritmo, el diálogo se ordena. Se restablece la comunicación entre estructuras que te permiten ver más allá del túnel de la urgencia. Y es en ese estado cuando puedes sostener una intención elevada sin que el cuerpo la sabotee. No estás calmándote para dormirte. Te estás calmando para poder elegir. Entiende esto con la claridad de quien mira una ecuación simple. Emoción elevada más respiración coherente, igual a ventana abierta para instalar una nueva identidad. Identidad no como relato grandilocuente en redes. Identidad como sensación de mí mismo que mi cuerpo reconoce como propia. Si mi cuerpo reconoce la paz como propia, mis decisiones dejarán de oler a prisa aunque actúe rápido. Si mi cuerpo reconoce la gratitud como propia, mis palabras dejarán de suplicar aprobación y empezarán a afirmar valor. Si mi cuerpo reconoce la certeza como propia, mi postura dejará de pedir permiso y empezará a ofrecer dirección. Por eso lo que hacemos al despertar y antes de dormir tiene un poder desproporcionado, porque esos dos umbrales son momentos en los que la mente crítica afloja su guardia y el subconsciente escucha. Es la ventana teta. Ese estado en el que la imaginación no es una película infantil, sino un cincel capaz de tallar nuevas rutas en la arcilla del cerebro. En esa ventana el cuerpo está más dispuesto a aprender una emoción, y el cerebro está más dispuesto a aceptar una imagen, sin contraargumentar con el catálogo del pasado. Por eso repetimos una escena breve, no para convencer a nadie afuera, para convencer al único que importa adentro. Al guardián silencioso que decide si mañana enciende el piloto automático de siempre o permite que una ruta nueva tome la luz verde. Si alguna vez sentiste que pensabas muy bien por la mañana y a media tarde ya estabas de vuelta en tus impulsos, no eres un caso perdido, eres humano. Y lo que te faltaba era una fisiología alineada para sostener esa intención. Piensa en un violinista que tiene una partitura perfecta pero un violín desafinado. Su música será tensión, aunque su intención sea belleza. Así funciona tu día cuando pretendes decisiones finas con un sistema nervioso en alerta. Ningún calendario te salvará si tu cuerpo está armado para sobrevivir. Por eso primero enseñamos al cuerpo que está a salvo, y después le pedimos claridad. Primero le damos la respiración que baja el volumen de las alarmas. Luego le damos una emoción que vale la pena habitar. Y recién ahí le pedimos al cerebro que imagine con detalle. De lo contrario, le estás pidiendo a una casa en llamas que calcule la decoración del salón. Por eso la gente se quema intentando hacerlo todo bien. Y por eso el 1% cuida con celo sus rituales mínimos, no por misticismo, por ingeniería humana. Porque sabe que 3 minutos de coherencia bien hechos le ahorran 3 horas de desperdicio cognitivo. Porque sabe que una emoción elegida a conciencia se vuelve el filtro por el que se tamiza todo. Porque sabe que una escena corta repetida en el umbral del sueño no se queda en una fantasía, sino que baja a las manos que mañana escriben el correo correcto, en el tono correcto a la persona correcta. El corazón, cuando se sincroniza en coherencia, modula el sistema nervioso autónomo, y eso impacta en el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, el circuito hormonal del estrés. No necesitas aprender la bioquímica de memoria. Necesitas memorizar la sensación de estar en ti, porque ese estado baja el cortisol sobrante y permite que neurotransmisores vinculados con la motivación y el placer
hagan su trabajo sin que los sabotees. Permíteme ponerlo de forma muy terrenal. Cuando respiras en el pecho y eliges gratitud antes del hecho durante 3 minutos, tu cuerpo deja de planear una huida y acepta planear un movimiento. Y cuando el cuerpo deja de usar su energía para escapar, de pronto esa energía queda disponible para construir. Y cuando hay energía disponible para construir, la mente deja de obsesionarse con amenazas imaginarias y empieza a organizar prioridades reales. Y ahí aparece la magia que no es magia, sino secuencia. Llamas a quien debes. Ordenas lo que te grita desorden. Dices que no donde te traicionabas. Tomas agua. Sales a caminar 10 minutos. Respondes con una línea limpia en lugar de un párrafo desesperado. Esa suma de gestos escribe un día distinto. Y un día distinto repetido escribe una semana distinta. Y una semana distinta repetida escribe una identidad distinta. Y entonces el mundo se reconfigura no para complacerte, sino para corresponderte. También hay algo que debes saber y que te aliviará. Tu mente no necesita una emoción de fuegos artificiales para aprender. Necesita una emoción sostenida. Por eso insistimos en la naturalidad. Porque el criterio de impresión en el subconsciente no es la espectacularidad, sino la familiaridad, lo que se siente natural. El cuerpo lo defiende, lo que se siente impostado. El cuerpo lo sabotea. De ahí que no te pida euforia cuando visualizas. Te pido gratitud sobria, alegría mansa, certeza sin estridencia. Ese tono es el que tu biología puede convertir en hogar. Y un hogar es habitable cada día. Si buscas picos, te agotarás. Si construyes mesetas, te sostendrás. Y cuando te sostienes lo suficiente, sin que te des cuenta, la altitud de esa meseta es la que otros llaman cumbre. Ahora que entendiste esto, verás con otros ojos por qué el error de la obsesión por el cómo te drena. Porque es un cómo que se formula desde un sistema que ya está en modo supervivencia. Y un sistema en supervivencia no puede diseñar expansión, solo puede calcular escape. Por eso en cuanto entramos en coherencia y elegimos emoción, elevamos el rango de respuesta posible. De repente aparecen cómos, que no existían cuando estabas contra la pared. No porque el mundo cambió de un segundo a otro, porque tu percepción salió del embudo. Por eso la secuencia importa más que el detalle. Por eso primero estado, luego estrategia. Por eso primero identidad, luego agenda. Por eso el 1% parece tener intuiciones milagrosas cuando en realidad lo que tiene es un instrumento afinado. Por eso el 99% se siente siempre tarde cuando en realidad lo que tiene es un instrumento en guerra con su propio músico. Quiero que recuerdes también la puerta de la noche, porque todo lo que preparas de día encuentra su consolidación cuando duermes. El sueño no es un corte inútil en tu agenda. Es el taller nocturno donde tu subconsciente organiza el archivo, y si te duermes dentro de la suposición, ese taller trabaja a tu favor. Si te duermes dentro del lamento, ese taller trabaja en tu contra. Por eso vamos a dormir con una escena corta que implique el resultado cumplido, y con el cuerpo mecido por la respiración que ya reconoces. Porque así el guardián interno aprende un nuevo patrón de seguridad. Y cuando la seguridad se instala, aunque sea un punto, ese punto es suficiente para que mañana el piloto automático elija rutas menos reactivas. Tu mañana no cambia por voluntad de hierro. Cambia porque tu noche lo autorizó. Y una noche autorizada repetida 7 veces autoriza una semana. Y una semana autoriza una temporada. Y una temporada autoriza una vida. Sé que tal vez te preguntas cuánto tardará tu cuerpo en concederte este permiso. Y mi respuesta es honesta. Tanto como tardes en convertir esto en un hábito amoroso. Algunos sienten un corrimiento la primera semana. Otros necesitan 3 para que la química de base haga clic. Lo único que te pido es que no uses el calendario como látigo sino como aliado. Mide sin castigarte, observa sin juicio, celebra sin triunfalismo. Y vuelve una y otra vez a la respiración y a tu palabra ancla. Vuelve a la gratitud antes del hecho. Vuelve a la escena breve. Vuelve al compromiso de una acción mínima alineada. Porque cada retorno suma.
y el retorno que más suma es el que haces después de tropezar. Ahí es donde nacen las identidades que perduran. En este punto, mientras sientes que tu entendimiento ya no es abstracto sino corporal, es cuando corresponde abrir con valentía la siguiente compuerta y mirar de frente el error que sabotea incluso a quienes han entendido todo esto con brillantez. Esa trampa fina que toma la forma del control y te roba la paz en nombre de la eficiencia. Esa obsesión por el cómo exacto que te deja sin aire y te aleja del desde dónde, que lo hace todo posible. Y por eso, enlazando con lo que ya vibra en ti y honrando la secuencia que estamos construyendo paso a paso, ahora vamos a adentrarnos sin anestesia en la trampa del cómo. La vamos a desarmar con la precisión de un artesano y la vamos a reemplazar por un principio maestro que te devolverá la libertad de crear sin ahogarte. Así que respira una vez más. Siente cómo tu pecho tiene memoria de lo que acabas de leer. Acompáñame a cruzar y quédate cerca porque lo que viene no es un regaño. Es una liberación que, si la permites, puede ser el giro silencioso que convierte tu próximo intento en el inicio definitivo. Y habiendo sentido en tu cuerpo la diferencia entre un instrumento en guerra y un instrumento afinado, toca ahora desactivar con la misma suavidad con la que uno desenreda un nudo esa obsesión brillante y agotadora que nos ha seducido durante años con la promesa de control y que, sin embargo, nos roba la paz en nombre de la eficiencia. Me refiero a esa fijación por el cómo que se infiltra en cada pensamiento, que exige garantías antes de dar un paso, que transforma cualquier impulso creativo en un diagrama sofocante, que convierte cada mañana en una lista de verificación donde no hay lugar para el aliento. Y quiero que lo veas sin condenarte porque todos hemos caído ahí. Porque la cultura nos adiestró a creer que el valor está en dominar cada detalle del proceso, en anticipar cada variable, en blindar el camino contra cualquier imprevisto, y así terminamos adorando la falsa seguridad de un mapa hiperdetallado, aunque nos deje sin energía para caminarlo. Olvidando que lo vivo no se deja encerrar sin morir un poco. Olvidando que la precisión verdadera no nace de apretar más, nace de respirar mejor. Olvidando que el cómo, nacido del miedo, hace planes que no contemplan milagros, puentes de incidencias, sincronías, personas que aparecen a la hora justa, correos que llegan con tono amable, señales discretas que el exceso de control no sabe leer, porque solo reconoce lo que él mismo programó. Quiero que reconozcas el mecanismo con una honestidad compasiva. La mente se sienta delante del tablero, enumera todos los pasos posibles, calcula riesgos, diseña contingencias. Necesita sentir que nada la sorprenderá, y en ese esfuerzo desproporcionado el cuerpo empieza a tensarse, el corazón acelera, la respiración se vuelve rasa, la mirada se estrecha, la amígdala reclama gobierno, y de pronto, sin darte cuenta, has vuelto a entrar en supervivencia. Has pasado de crear a protegerte de un futuro hipotético que aún no existe. Y ese pasaje es sutil. A veces incluso se disfraza de productividad, pero se delata en la química, porque un cómo formulado en estrés produce microdecisiones ansiosas que empeoran exactamente lo que intentabas evitar. Escribes de más cuando bastaba una línea. Pides disculpas donde debías afirmar tu valor. Aceptas plazos que traicionan tu salud. Contestas con dureza cuando el límite podía ser firme y amable. Y el mundo te devuelve la vibración que estás emitiendo, aunque el Excel luzca impecable. Porque el universo no lee tu hoja de cálculo, lee tu estado. Lee la música que sale de tus manos mientras tocas. Y si la música es de urgencia, atraerás más escenas que la justifiquen. Y si la música es de certeza serena, atraerás escenarios donde esa certeza tenga espacio para desplegarse. Observa también cómo el cómo compulsivo secuestra el tiempo y desfigura la presencia, porque cuando todo debe estar calculado, el ahora se vuelve un trámite incómodo, camino a un futuro prometido. La conversación presente es solo un escalón hacia la firma. La caminata es solo un medio para quemar calorías. La lectura es solo un peldaño para el certificado.
y así vas hipotecando la vida al precio de un resultado que, incluso cuando llega, no sacia. Y entonces la mente exige un nuevo cómo para el siguiente nivel. Y te promete que esta vez sí. Y ese carrusel no se detiene jamás porque no fue diseñado para llegar. Fue diseñado para mantenerte en movimiento sin llegar a ti. Por eso te invito a examinar si tu pregunta favorita de los últimos años fue ¿cómo hago para...? Y a reemplazarla, delicada pero definitivamente, por ¿desde dónde elijo hacerlo? Porque el desde dónde no anula la estrategia, la funda, y cuando la estrategia nace de un estado elevado, deja de ser un corsé y se convierte en una coreografía, deja de ser una jaula y se convierte en una pista, deja de ser un trámite y se convierte en una traducción, y esa traducción se siente porque respira, porque la lees en un correo que no explica de más, la escuchas en una voz que no pide permiso para existir, la ves en un calendario que no se usa para castigarte, sino para custodiar tus prioridades. Hay otra trampa dentro de la trampa, y conviene exponerla a la luz. El cómo, que persigue garantías absolutas, suele ir acompañado de la necesidad de aprobación externa que pretende legitimar cada paso. Entonces, el plan ya no busca solo eficacia, busca inmunidad ante la crítica. Y de ese hambre nadie puede sacarte vivo. Porque el miedo a equivocarte te impedirá innovar, y el miedo a destacar te impedirá brillar. Y quedarás encerrado en el estrecho corredor de lo aceptable, donde nunca ocurre nada grande. Por eso, cuando notes que estás diseñando un cómo que sirve más a tu imagen que a tu verdad, baja los hombros, vuelve a la respiración. Pregúntate si ese paso te acerca al estado que dices querer habitar, o si solo calma un juez interno insaciable. Pregúntate si ese Excel está al servicio de tu identidad o si pretende sustituirla. Pregúntate si esa reunión es un puente o un refugio contra el vértigo de elegir. Y responde sin ironía pero sin autoengaño. Porque la claridad amable es cirugía que no duele. Y cuando cortas lo que sobra, recuperas energía para lo que importa. Permíteme mostrarte cómo la trampa se disuelve cuando inviertes el orden. Eliges primero el estado y, desde ahí, los cómos. Se vuelven visibles como piedras que emergen cuando la marea baja. Respiras en coherencia 3 minutos. Llamas a la emoción que has decidido habitar hoy. Gratitud sobria, amor sin demanda, certeza tranquila. Entras en una escena de 20 segundos en la que ya estás del otro lado. No para presumir, sino para normalizar. Y en ese clima, escribes en una frase la acción mínima alineada que ese estado ejecutaría con naturalidad. Entonces el cómo ya no es un imperativo que exige garantías. Es un gesto que traduce porciones de cielo en suelo. Y cuando lo ejecutas con el tono correcto, descubres que el mundo tiene más flexibilidad de la que supusiste cuando estabas rígido. Descubres que la conversación que temías puede sostener ternura si llegas entero. Descubres que el cliente que parecía inaccesible responde a una invitación limpia porque huele la ausencia de desesperación. Descubres que el límite que te daba culpa se recibe como respeto cuando lo pronuncias desde amor propio. Y empiezas a construir evidencia de que el desde dónde era el motor y el cómo era el volante, útil, necesario, pero incapaz de crear movimiento si el motor está apagado. Sé que la tentación de bajar a detalle volverá cada día, y no te pido que la elimines, te pido que la redimas, que hagas del detalle un aliado y no un carcelero, que uses el plan como un faro y no como una soga, que recuerdes que el exceso de estructura mata lo que pretendía proteger, y que la falta total de estructura deja a la inspiración sin cuerpo. Encuentra ese punto medio vivo donde la disciplina es amor a lo importante, y el descanso es fe en lo sembrado. Y vas a reconocer que estás en ese punto cuando puedas tocar puertas sin golpear, cuando puedas perseguir objetivos sin perseguirte, cuando puedas sostener ritmo sin confundirlo con prisa, cuando puedas decir, no sé todavía el cómo exacto, sin sentir que por eso vales menos, porque tu valor no depende de la velocidad con que descifras mapas, sino de la profundidad con que habitas tu estado mientras caminas.
Y como este es un viaje de encarnación y no de consignas, vamos a sellar esta parte con un gesto mínimo que te devuelva al cuerpo y te permita comprobar la diferencia en minutos. Cierra un instante los ojos. Lleva la atención al centro del pecho, como si respirarás por ahí. Inhala suave contando hasta 6 y exhala contando hasta 6 3 veces. Y mientras lo haces, pronuncia por dentro tu palabra ancla de hoy, la que elegiste cuando dejaste tu triada. Deja que esa palabra caiga como una piedra en un lago y observa las ondas. Y ahora pregúntate con ese tono, desde ese estado, ¿cuál es la acción mínima alineada que harás antes de que termine el día? Y que necesariamente haría la versión de ti que ya vive lo que ensayas por la noche. No busques épica, busca verdad. Escribe ese gesto en una frase, guárdalo en el teléfono, ponle hora. Y cuando la mente pida garantías para todo el camino, recuérdale que un puente se cruza paso a paso, y que su belleza consiste en permitirte pasar aunque no veas la otra orilla completa. Todo este desmontaje de la trampa del cómo no tendría sentido si no te entregara, justo ahora que el aire circula y el cuerpo entiende, el principio maestro que reemplaza la compulsión por una ley simple, profunda y comprobable. Un principio que no solo honra la fisiología que ya conoces, sino que la pone a tu favor con una elegancia que desarma. Y por eso, enlazando con la respiración que aún vibra y con la decisión que acabas de escribir, vamos a cruzar a la siguiente parte para instalar en tu día y en tu noche la práctica que lo cambia todo sin necesidad de fanfarria. El acto consciente de sentir antes de ver y agradecer antes del hecho, hasta que tu cuerpo lo reconozca como su nueva normalidad. Porque ahí, en ese gesto repetido con devoción tranquila, es donde el proceso deja de ser promesa y se convierte en identidad. Así que respira una vez más y acompáñame a entrar en el principio maestro que cimentará cada paso que viene. Y porque acabas de soltar la cuerda del control que te asfixiaba y has vuelto a respirar como quien recuerda que está vivo y que el movimiento nace dentro y no fuera. Ahora es el momento de instalar en el centro mismo de tu día una ley tan sencilla que a la mente le cuesta creerla y tan precisa que al cuerpo le resulta imposible negarla cuando la practica. El acto consciente y voluntario de sentir, antes de ver y agradecer, antes del hecho como condición de posibilidad de todo lo que dices querer, no como una frase bonita para compartir en una historia de 20 segundos, sino como una tecnología espiritual y fisiológica que pone a conversar tu corazón con tu cerebro, tu imaginación con tu biología, tu deseo con tu agenda. Porque cuando eliges el estado primero y lo sostienes el tiempo suficiente para que se vuelva familiar, lo externo deja de ser un juez caprichoso y se convierte en un espejo obediente. Y ese es el punto neurálgico que hoy vamos a encarnar hasta que no se te pueda caer de las manos ni en los días de viento. Imagina que cada mañana entras en una habitación interna donde no hay relojes que te gritan ni pendientes que te corren. Una habitación que existe aunque estés en una casa pequeña y una ciudad ruidosa. Una habitación que se abre cuando tu respiración decide bajar una marcha y tu corazón se convierte en metrónomo de coherencia. Ahí, en ese clima que tú mismo creas en 3 minutos. Eliges una emoción que no dependa de lo que está pasando afuera. La eliges como si estuvieras afinando un instrumento. Porque eso haces, afinarte. Y de pronto la gratitud sobria no es agradecimiento obligado ni lista de bendiciones forzada. Es una temperatura del alma desde la que miras. Es el reconocimiento de que hay algo en ti que no depende del informe del día. Y cuando esa gratitud se instala aunque sea un punto, esa fracción de punto es suficiente para que tu cerebro deje de buscar amenazas y empiece a reconocer oportunidades. Y entonces la certeza, tranquila, no es un grito de «yo puedo con todo», que intenta cubrir el miedo. Es una base eléctrica nueva que te permite responder con limpieza donde antes reaccionabas con ruido. Y desde ahí, solo desde ahí, la escena breve con la que educas al subconsciente deja de ser una película que te distrae y se convierte en un ensayo general. 20 segundos donde ya pasó lo que deseas y tú te comportas como quien vive después de ese puente.
la llamada que recibes, el abrazo que confirma, la respiración de quien duerme sin nudos, la caminata por un lugar que antes solo veías en revistas, no para presumir a nadie, para normalizarle a tu cuerpo una posibilidad que, si no la siente, saboteará aunque la mente la desee. Agradecer antes del hecho no es jugar a la negación ni cerrar los ojos ante lo que duele. Es elegir el orden correcto para que lo que duele no se convierta en tirano. Es reconocer que el mundo de los efectos gritó primero porque tú lo entrenaste así. Y ahora te toca entrenarlo de vuelta susurrándole todos los días desde el mundo de las causas. Y ese susurro tiene una gramática concreta. Gracias por lo que ya es en la conciencia, aunque aún no se vea en la forma. Gracias por la oportunidad exacta que llega a mi bandeja hoy. Gracias por la conversación limpia que voy a sostener. Gracias por el descanso que me repara. Gracias por los recursos que se ordenan. Gracias por el encuentro que me encuentra listo. Esa gratitud no es un amuleto, es un sello. El sello con el que cierras el trato con tu propio subconsciente. Y cuando ese sello se imprime, el cuerpo entra en modo creación y sale de modo supervivencia. Y en creación aparece lo que en supervivencia no podía aparecer. Soluciones finas, intuiciones oportunas, sincronías que te hacen sonreír en el ascensor, mensajes que parecen escritos a tu medida, cifras que se ordenan con la precisión de quien ya no decide desde el hambre. Sé que una parte de ti siente alivio y otra parte murmura. Esto es demasiado simple para un problema tan grande. Y ahí mismo quiero sostenerte la mirada y decirte con la mano en el corazón, que lo simple, repetido con devoción, es lo único que ha cambiado estructuras gigantes en la historia íntima y colectiva, que la sofisticación que necesitas no está en un diagrama de 7 fases con nombres en inglés, está en la artesanía diaria de volver a la gratitud antes del hecho cuando el correo no llega, de volver a la emoción elegida cuando el comentario te pincha, de volver a la escena breve cuando el cansancio te pide negociar con la queja, porque esa vuelta que parece pequeña, es la que cincela la roca, la que excava el cauce por donde corre luego un río entero. Y cada vez que vuelves, derrotas sin ruido al relato que juraba que eras incapaz de sostenerte. Y cada vez que vuelves, sumas un gramo de evidencia a favor de tu nueva identidad. Y cada vez que vuelves, el mundo te trata un poco más como a alguien que ya es, no como a alguien que está mendigando permiso para llegar a ser. Permíteme bajar esto a tu día de hoy con una intimidad que no admite excusas. Vas a tomar 3 momentos y los vas a convertir en anclas. Al despertar, antes de tocar cualquier pantalla, 3 minutos de coherencia y una palabra que te vista por dentro, al mediodía, cuando la inercia suele empujar a comer prisa y tragar ruido. 1 minuto de pausa consciente y una gratitud específica por algo que ya está pasando o que eliges declarar como ya concedido. Por la noche, justo antes de dormir, la escena breve más sobria y poderosa que puedas sostener sin teatralidad, la que te induce el sueño como quien se recuesta en un destino escogido, no como quien se rinde a un azar caprichoso. Y si hoy te parece excesivo, toma solo 2. Y si 2 te parecen mucho, toma solo 1. Pero hazlo tan en serio que tu cuerpo lo reconozca, porque el subconsciente no se impresiona con discursos, se rinde ante la repetición sentida, ante la naturalidad conquistada, ante la paz que decide quedarse cuando antes huía. Aquí sucede algo hermoso que no quiero que te pierdas. Cuando agradeces antes del hecho de verdad, sin impostación, empieza a emerger la versión de ti que decide sin pedir permiso a viejos fantasmas. Y esa versión se ve en hechos pequeños que cambian la trama entera. La forma en que respondes un mensaje, la manera en que dices que no sin explicaciones redundantes, la dignidad con la que pides lo que te corresponde, la ternura con la que acompañas al que amas sin renunciar a ti, el silencio que eliges cuando antes peleabas por tener razón. Esas son las teselas que arman el mosaico que los demás llamarán suerte o milagro cuando lo miren de lejos, porque nadie ve las repeticiones a puerta cerrada, pero todo el mundo siente la música nueva cuando entran a una habitación donde estás.
Y porque la mente es lista y tratará de convertir este principio en un protocolo rígido si la dejas, te pido que te aferres a la esencia y le des formas que te enamoren. Si tu devoción crece con la escritura, escribe tu gratitud antes del hecho todas las noches, en 3 líneas precisas que huelan a realidad. Si tu devoción crece con el cuerpo, acompaña tu minuto de pausa con una caminata breve, donde tu mirada se pose en detalles que confirmen que ya vives en un mundo amable. Si tu devoción crece en silencio, apaga el ruido externo y escucha el pulso de tu corazón, marcando la cadencia de quien ya es. Lo importante no es el accesorio, es la verdad del gesto. Y esa verdad se mide en tu respiración. Si baja, estás dentro. Si se agita, vuelve. Y si vuelves, celebras. Porque cada regreso es un yeso que fortalece el hueso nuevo. Lo hermoso de sentir antes de ver y agradecer antes del hecho es que, bien practicado, reeduca también tu lenguaje. Deja de vivir en futuro condicional y empiezan a habitar un presente fecundo. Y ese cambio de gramática no es un capricho, es una señal. Pasas de cuando consiga X seré a desde ser me muevo hacia X. Pasas de ojalá pase a gracias porque está pasando aunque mis ojos todavía no lo perciban. Pasas de necesito urgentes pruebas a yo soy la primera prueba. Y esa inversión no solo te calma, te vuelve magnético para todo lo que tiene afinidad con ese estado, oportunidades, personas, ideas, invitaciones, puertas que se abrían solo desde ese tono. ¿Y sabes qué más? Filtra con elegancia lo que no corresponde. Porque desde la gratitud antes del hecho ya no aceptas intercambios que te roban paz. Ya no te quedas en mesas donde tu valor debe ser negociado cada 5 minutos. Ya no vendes barato tu tiempo para comprar una validación que se evapora. Y ese filtro valiente es, en sí mismo, manifestación pura. Si te asomas al horizonte de este principio, verás que no llega a su plenitud sin su gemelo práctico. Porque sentir antes de ver no te pide pasividad, te pide acción mínima alineada. Y agradecer antes del hecho no te pide evasión, te pide encarnar. Por eso, mientras esta ley se acomoda en tus manos y empiezas a saborearla en tu día, lo que viene a continuación es la traducción concreta en una rutina de mañana y una rutina de noche que no dependen de horas perfectas ni de casas silenciosas, sino de un compromiso íntimo que cabe en cualquier vida. Una rutina que te lleva de la emoción elegida a la acción que la honra, del ensayo nocturno a la decisión diurna que lo confirma, del agradecimiento que declara al detalle que prueba. Y te prometí desde el comienzo que cuando llegáramos a este punto tendría sentido sin esfuerzo, que el cuerpo pediría el siguiente paso como quien pide agua después de una caminata. Y ya estamos aquí. Así que respira profundamente. Siente la serenidad que has construido en estas líneas más larga que una oración y más breve que una historia de años. Y cruza conmigo a la siguiente parte donde la práctica se vuelve método y el método se vuelve piel. Porque ahí, en la exactitud amable de lo cotidiano, es donde el 1% deja de ser un número y se convierte en tu nueva normalidad. Y ahora que has caminado conmigo desde el ruido hacia la música, ahora que puedes sentir en tu propio pecho que el orden no es una teoría sino un pulso al que puedes volver incluso cuando el mundo empuje, quiero que este cierre sea más que una despedida elegante. Quiero que sea el acto fundacional con el que consagras un antes y un después en tu biografía, porque has entendido con la mente y probado con el cuerpo que cuando eliges primero el estado, cuando agradeces antes del hecho, cuando duermes dentro de la suposición y despiertas recordando quién eres, en lugar de recordar problemas, la realidad empieza a obedecer con la puntualidad de un río que reconoce su cauce, y esa obediencia no se compra ni se mendiga, se sostiene, y sostenerla es un arte que se aprende mejor acompañado. Por eso este cierre es también una convocatoria, una invitación a que no sueltes la cuerda cuando salgas de este video, a que conviertas lo que hoy fue lucidez en método, lo que fue entusiasmo en disciplina amorosa, lo que fue promesa en identidad.
porque el precio de esta transformación no es dolor ni sacrificio ciego. Es presencia repetida, respiración consciente y una palabra ancla pronunciada tantas veces que el viejo relato deja de reconocer su casa. Quiero que cierres los ojos un momento antes de decidir cualquier cosa, que inhales contando suavemente y que al exhalar pronuncies por dentro la emoción que hoy elegiste habitar. Claridad amable, certeza serena, gratitud anticipada, amor sin prisa, y que notes cómo el cuerpo se acomoda a un grado, cómo el hombro baja, cómo la mandíbula afloja, cómo la mirada se ensancha, porque ese grado es la prueba de que ya tienes en tus manos la herramienta. Y si ese grado se repite mañana y pasado y 7 días seguidos, el paisaje que hoy ves se recoloca. Y cuando el paisaje se recoloca, aparecen puertas que hace una semana jurabas cerradas, conversaciones que hace un mes imaginabas imposibles, señales que hace un año te parecían cuentos de otros. Y no porque el mundo haya cambiado por capricho, sino porque tú cambiaste la música con la que lo convocas. Y por eso quiero que este cierre te encuentre haciendo un pacto explícito con tu propia vida. No un pacto dramático, un pacto sencillo y definitivo. Voy a sostener 7 amaneceres y 7 noches de coherencia. Voy a medir mi tríada de sueño, foco y ánimo sin látigo y sin euforia. Voy a escribir cada día una acción mínima alineada, que confirme lo que declaro. Y voy a regresar a este video dentro de una semana, para dejar constancia pública de lo que la práctica produjo en mí. Porque declarar es abrir, medir es consolidar, y compartir es multiplicar. Aquí es donde te pido, de corazón a corazón, que te suscribas ahora mismo y actives la campana, no por la vanidad de un número ni por la inercia de un ritual vacío, sino porque suscribirte es el ancla externa que respalda tu decisión interna. Es decirle al algoritmo de la vida, tráeme esto a tiempo porque lo necesito en primera fila. Es garantizar que cada pieza nueva de este proceso te encuentre disponible y no distraído. Es asegurar que cuando publiquemos la práctica guiada de la mañana y la rutina de cierre nocturno, cuando subamos los casos de éxito desmenuzados paso a paso, cuando abramos el espacio de preguntas en vivo para ajustar tu protocolo, tú estés ahí, temprano, entero, respirando con una comunidad que no aplaude frases sueltas, sino que convierte principios en músculos. Por eso te invito a que presiones suscribirse, a que actives la campana y a que dejes ahora mismo tu huella en los comentarios. Quiero leerte con tu tríada inicial y con una declaración corta que te vista por dentro. Hoy elijo certeza serena y la traduzco en una llamada que postergo. Hoy elijo gratitud antes del hecho y la traduzco en ordenar lo pequeño que me grita. Hoy elijo amor sin prisa y lo traduzco en un límite firme y amable. Escribe tu frase. Escribe desde qué ciudad me ves. Escribe la hora en la que vas a hacer tu práctica de mañana y la hora en la que vas a sellar tu noche. Escribe, estoy dentro 7 días, si sientes que este es tu momento, porque esa línea no es un comentario más, es un contrato contigo en público. Y los contratos que se reconocen en voz alta se honran con más facilidad cuando el día se tuerce. Si alguna vez dudaste de si era para ti, entiende el guiño que te trae hasta aquí. No es casualidad que estas palabras te encuentren justo hoy. No es azar que la respiración te haya devuelto un grado de hogar en este preciso instante. Y si tienes a alguien en mente mientras lees esto, alguien que se repite en la urgencia, alguien que ha olvidado la dulzura de su propia presencia, comparte este video con esa persona desde la ternura y no desde la superioridad. Dile, camina estos 7 días conmigo. Propón una hora común para el minuto de pausa del mediodía. Déjense un audio corto cada noche, declarando la escena en la que duermen. Construyan evidencia juntos. Conviértanse en testigos del proceso del otro. Porque cuando la práctica se hace en compañía, el puente se cruza más rápido y con más alegría. Y no hay mérito mayor que ayudar a otro a volver a casa mientras vuelves a casa tú también. Quiero que te imagines un cierre que no se achica cuando apagas la pantalla.
sino que se agranda cuando se enciende la lámpara de tu mesa. Te ves preparando un vaso de agua para la mañana como si fuera un pequeño altar. Te ves dejando el teléfono fuera de la habitación como si cuidaras un templo. Te ves escribiendo en una libreta 3 líneas de gratitud antes del lecho con el pulso tranquilo. Te ves caminando 5 minutos después de comer para escuchar a tu pecho marcar la cadencia. Te ves diciendo no a una exigencia que ya no corresponde, porque has decidido que tu estado es no negociable. Te ves abriendo un correo con una frase limpia en lugar de un párrafo ansioso. Te ves acostándote con una escena breve que no necesita teatro para ser verdad. Y te ves despertando al día siguiente con la sensación de que no empieza una carrera, sino una coreografía. Y esa visión no es fantasía, es una instrucción. Y las instrucciones que el cuerpo reconoce como propias tienden a cumplirse si las sostienes sin violencia. Sé que hay una parte de ti que tal vez susurra, ¿y si vuelvo a caer? Y por eso quiero dejarte claro, con la firmeza de quien ama, que caer no es el fin del proceso, es parte de la práctica, que el músculo no crece sin microfracturas y que la identidad no se consolida sin microretornos, que la medida no es cuántas veces tropiezas, sino cuántas veces vuelves 1 milímetro más rápido a tu centro, que el premio no se entrega al perfecto sino al presente, que la victoria no es un rugido, es un hábito, y que esta comunidad está para recordártelo cuando lo olvides. Por eso suscríbete, por eso activa la campana, por eso deja tu declaración en los comentarios y vuelve en 7 días con tu evidencia. Y si en el medio sientes que flaqueas, regresa a este cierre y deja que te vuelva a ordenar. Respira conmigo, pronuncia tu palabra ancla, suelta el cómo y elige de nuevo el desde dónde. Porque elegir de nuevo es el privilegio de los vivos, y tú estás vivo. Antes de que te vayas, quiero comprometerme yo también contigo. En las próximas entregas te voy a dar la guía de mañana, en 3 capas para que no dependas del humor del día. Te voy a regalar una práctica de 5 minutos grabada para que la uses al despertar y una de 3 minutos para dormir. Te voy a mostrar cómo medir sin culpa tu triada, para que veas con tus propios ojos cómo el cuerpo cede cuando el alma conduce. Te voy a traer testimonios contados con pudor y verdad de personas que hicieron exactamente esto y vieron moverse lo que parecía inmóvil. Y te voy a abrir un espacio en vivo para ajustar detalles y sostenerte cuando tu calendario apriete. Y todo eso quiero que te encuentre. Por eso suscríbete y activa la campana. Por eso comparte este video con ese nombre que ya tienes en la punta de la lengua. Por eso escribe ahora tu frase, tu ciudad, tu horario, tu estoy dentro 7 días. Porque esa mezcla de decisión íntima y declaración pública crea el campo donde la transformación deja de ser deseo y se convierte en deber cumplido. Respira una última vez conmigo antes de cerrar. Inhala lento. Exhala más lento todavía. Siente que el aire que entra no te pide credenciales. Te reconoce. Siente que el aire que sale se lleva el último resto de prisa y te deja limpio para empezar. Abre los ojos con la certeza mansa de quien ya sabe qué hacer y desde dónde hacerlo. Camina a tu próxima pequeña acción alineada y vuelve esta noche a dormir. En la suposición, al despertar, mañana vuelve a tu coherencia y deja que el mundo haga lo que el mundo hace cuando alguien decide organizarse a tu favor. Y mientras eso sucede, mientras tu vida empieza a reflejar de manera cada vez más descarada la música que elegiste, no olvides sellar este pacto con 3 gestos que parecen pequeños y son gigantes. Suscríbete, activa la campana y escribe tu comentario. Porque ese trío humilde es el eco visible de una elección invisible. Y porque aquí, donde nos hemos comprometido a que lo simple sostenido sea invencible, vamos a caminar contigo hasta que lo que hoy llamas meta se convierta en tu nueva normalidad. Y cuando eso pase, ¿qué pasará? Volverás a este mismo lugar para decirle al próximo que llega: si te llegó, es para ti, respira, suscríbete, escribe tu palabra y quédate, porque la ley, cuando se honra, no falla.